Bueno, qué linda cortina, me la prestó mi hijito, mi hijito Francisco Fidel, que le mando un besito, seguramente nos está escuchando sus 3 mesecitos. Está cumpliendo el 6 de abril, cumple 3 meses. ¿Y ya escucha esta música? Sí, porque le gusta esta música, qué sé yo. Es lo que tiene en su MP3. Debe ser lo que escucha en la casa. Pero ¿por qué estamos escuchando esta música? ¿Por qué estamos escuchando este Marley tan suave? Una buena noticia dentro de tanta pálida. Por fin un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Un tiro para el lado de la justicia. La primera, me parece. Más, me gusta más que después de haber hecho el informe que hicimos el año pasado sobre las madres de Mamá Cultiva, donde nos contaban toda su angustia, pero toda su, además, energía para luchar por la sanación, por mejorarle la calidad de vida a sus hijos con distintas enfermedades, epilepsia refractaria, Parkinson, sirve también para el VIH, cáncer, esclerosis. Se aprobó en el Senado dio su voto por la media sanción para el uso medicinal del cannabis. Pero nosotros por ahí tenemos un lado de la campana. Vamos a llamar a uno de los compañeros que sabe de este tema porque lo ha seguido, periodista Fernando Soriano. Además es oriundo de Avellaneda. ¿Estabas en línea, Fernando? Acá estoy. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo era? Acá es también paisano de Avellaneda y además fanático del rojo, ¿o no? Sí. Sí, acá estoy un poco dolorido por el empate de recién. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno. Mal pero acostumbrado, decía. Hay azúcar. Bueno, muchachos, se me está cortando la comunicación. No, este es de Chacarita, no te preocupes que este no tiene alegría hace rato. Pero bueno, contanos un poco mejor qué fue lo que pasó esta semana, qué es lo que hizo el Senado de la Nación, qué coronó el Senado de la Nación el miércoles pasado. Bueno, es lo que todos sabemos ya a esta altura, que votó la media sanción que faltaba para legalizar de alguna manera el uso medicinal del cannabis. Así que lo que dice esa ley es que el Estado va a investigar, va a producir cannabis para fabricar aceite y repartir para todas las dolencias, y va a importar aceite en el caso necesario. Lo que queda fuera de la ley por ahora es el autocultivo, que es bastante importante, ¿no? Nosotros tuvimos un informe con las mamás de Mamá Cultiva que nos decían que les dolía mucho cultivar y sentirse, ser tratadas como traficantes cuando estaban cultivando una planta para que el Estado ni siquiera se los cubría, no las amparaba. Solo en algunas provincias está permitido, pero es muy costoso y es importado. ¿Va a haber un padrón, puede ser, para cultivadores? No, para cultivadores no. Lo que hay es un registro. Un registro. La ley marca la creación de un registro nacional para pacientes usuarios de cannabis. Lo que pasa es que hay un artículo, el artículo 8 de la ley, que es un poco ambiguo y presta a diferentes interpretaciones, porque lo que dice el artículo 8, para ser sintético y tratar de simplificarlo, lo que dice el artículo 8 es que hay que tener, digamos, en cuenta el artículo 5 de la ley de drogas al momento de, digamos, detener o criminalizar a algún usuario medicinal. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la ley de drogas es el que castiga con hasta 15 años de prisión al que siembre o cultive plantas de cannabis. Ajá. Entonces, algunos abogados, especialistas en la cuestión, dicen, bueno, ese artículo 8 podría ser el resquicio para proteger a los cultivadores, pero la verdad es que por ahora nadie protege a los cultivadores, siguen cayendo, bueno, desde que asumió este gobierno nacional, caen más cultivadores, y de hecho mientras se aprobaba la ley en el Senado, Adriana Funaro, que es una cultivadora histórica de la zona sur, está cumpliendo prisión domiciliaria, por ejemplo. El mismo día que se sancionaba la ley, estaban deteniendo a una militante canábica de Córdoba. Así que, digamos, ese artículo hay que ver cómo se reglamenta, ¿no? ¿Les corre lo mismo a alguien que planta una planta en su casa con la misma ley que a alguien que trae 6 toneladas de cocaína desde Colombia? Bueno, eso es relativo, depende de la observación del juez. La verdad que hay que ser sincero, si alguien cae por una planta,
seguramente va a ser sobreseído muy rápido, a excepción de que haya pruebas de que vende, digamos, ¿no? Pero un cultivador normal que tiene una planta para fumarse un porro o hacerse aceite porque tiene alguna dolencia, rápidamente la justicia lo va a sobreseer. El problema es que hasta que la justicia te sobresee, te metieron preso, te sacaron la planta, te hicieron como en un garrón, o sea, no es lo mismo. Y tenés un antecedente. Y sí, si te sobreseen, no, pero bueno, de todos modos, un poco lo que decís es cierto, porque la mitad de la población carcelaria de Argentina está presa por violar la ley de drogas. La mitad, Aproximadamente la mitad de la población carcelaria, aproximadamente, no tengo el número fino ahora, viernes 11:30 de la noche, para entender, pero por supuesto. más o menos es esa cantidad, y de todos esos que están presos por la ley de drogas, la mayoría son los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico, es decir, la mula, los punteros. Totalmente. Ese es el problema. Y te hacía la pregunta porque vos en este momento hay un libro tuyo, Marihuana, la historia, ¿no? ¿Cómo es? Sí, acaba de salir el libro Marihuana, la historia, se llama Marihuana, la historia, de Manuel Belgrano a las copas canábicas, lo editó Planeta y está en venta desde estos días. ¿Y es verdad que Belgrano quería hacer plantar la planta, para la redundancia, por todo el territorio nacional? Sí, eso es lo que cuento en el primer capítulo del libro. Belgrano volvió de España con la idea de sembrar cáñamo para el uso industrial, es decir, para fabricar productos textiles, de soda. Tiene un montón de utilizaciones, de usos, que bueno, el fumarla es uno solo, pero sobre eso se oculta un montón de usos y una cultura entera que está sojuzgada porque yo creo que es más negocio mantenerla ilegal, ¿no? Sí, sobre todo para el narcotráfico. El gran negocio del narcotráfico es que la droga sea ilegal. O sea, cuando digo narcotráfico digo los mercaderes de la droga, ¿no? Claro. Para usar palabras del Papa Francisco. Para todos los que forman parte del negocio clandestino de las drogas, es mucho más conveniente que sea ilegal. Por eso a veces da para sospechar a ciertas actitudes de ciertos políticos y de la policía sobre todo, ¿no? La doctrina llamada la guerra al narcotráfico, la guerra a las drogas, ¿no? La guerra contra claro, exactamente. La guerra contra las drogas se inició en Estados Unidos a fines de los años 20, pero después la potenció Richard Nixon en los 70, y es un poco la doctrina que adopta Argentina con los gobiernos militares de esa época. Obviamente la guerra contra las drogas es un rotundo fracaso. Depende de qué lado, ¿no? Lo mires. Desde el negocio de la DEA, por ejemplo, para el control de los cárteles, y ¿no? O sea, que la guerra contra la droga, pero copando los mercados. Mira, hay un libro muy interesante que después de que lean el mío se los recomiendo, que se llama Tras el grito, que es de un periodista, escritor inglés que se llama Johan Hari, y él recorre el mundo para explicar el fracaso de la guerra contra las drogas. Y una de las primeras cosas que postula en ese libro es que en vez de guerra contra las drogas, él prefiere llamarla guerra de las drogas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que es una guerra es la guerra entre los cárteles narcos que se disputan los territorios. En México hay más de 100.000 muertos por la guerra narco. Y ustedes, les hago esa pregunta, ¿cuántos muertos creen que hay por sobredosis de marihuana en el mundo por año? Ninguno. Ninguno. No. Ninguno en la historia de la humanidad. No, yo la verdad que no conozco, no. No hay, no hay 0 muertos en la historia de la humanidad por consumo excesivo de cannabis. Te puedo dar un dato que es bastante pavote, pero que te puede servir para el próximo libro. Sí. ¿Sabés cuántos papas se murieron en la ducha, en la bañera? Más de 35. ¿En serio? Así que la bañadera mata más que el cannabis. Es bueno, hay que ver qué le ponen al agua de la bañadera. Sí, es verdad. Pero la bañadera resbala. Claro. Sí, sobre todo si el Papa nos dice cosas que no tiene que decir. Pero bueno, entonces, Fernando, ¿dónde encontramos el libro? No, el libro lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Lamentablemente Avellaneda es una ciudad que tiene muy pocas librerías.
¿no? Y bueno, así que en las pocas librerías que hay en Avellaneda lo van a poder encontrar. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias, nos corre el tiempo, pero bueno, pusimos un poquito de luz, un poquito de fuego, de fire a este tema que la verdad que nos pone contentos, sobre todo, te digo, cuando hablamos con las mamás de Mamá Cultiva, la angustia era casi, viste, estaba al mismo nivel que la esperanza y la fuerza, la energía de lucha que tenían. Y la verdad que se haya aprobado nos llena de orgullo y nos llena de por lo menos, viste, un camino para seguir para adelante esclareciendo de qué se trata este tema de la libertad versus la represión por distintos medios, viste, distintas excusas que usan para reprimirte, para meterte en cana, que en realidad, viste, el porro es lo de menos, era lo que que te estás juntando con otros pibes, que te estás haciendo otras cosas. Generalmente no, la ley de drogas es una excusa para joder a la juventud. Sí, en gran parte es así, hay mucho de desinformación y de prejuicio, por eso también el objetivo de mi libro es que haya información disponible para el que quiera realmente saber la historia de la planta y desmitificar un poco esta idea de que la planta genera vagos, asesinos, criminales, ¿no? Esa es la idea del libro. Y lo que decías de las madres, yo la verdad es que las acompañé en todo el proceso del principio, hace años, y es muy emocionante que podamos llegar a esta ley, que en realidad es un punto de partida, ¿no? Porque ahora hay que militar por el autocultivo y después habrá que militar por la despenalización del consumo en todas sus formas. Bueno, esperemos la próxima tenerte acá y ver si podemos hacer alguna cata o alguna cota. Fernando Soriano, de Avellaneda, para el mundo, marihuana, la historia desde Belgrano hasta las copas canábicas. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, buenas noches. Gracias. Abrazo. Buenas noches. Y bueno, tenemos un llamado, nos llamó un loco que seguramente fuma marihuana. Ponelo que la selección nos dejó en este estado.